Excelente día para todo programador. Previamente vimos la implementación de un programa ABC con todas sus operaciones, solo que en este programa ABC que explicamos previamente, el tipo de dato persona, el registro para modelar una persona, tenía además de sus 5 campos descriptivos, un campo que no correspondía a su correcta descripción. Tú puedes hablar de el código de la persona, el nombre de la persona, suena bien, el RFC de la persona, el salario de la persona, la fecha de nacimiento de la persona, pero el libre de la persona, ahí ya no sonó bien. Entonces, incorporar este campo en el registro persona no es correcto y vamos a ver cómo cambia la implementación retirando ese campo libre y ahora teniendo el arreglo de profesores tal como se debe de tener, pero para que funcione bien el programa necesitamos un arreglo de elementos booleanos. Un arreglo de elementos booleanos donde cada una de las celdas nos va a indicar si el registro profesor está sin datos. Hoy es sábado 15 de agosto del 2020 y comenzamos. Entonces, olvidándonos de esa implementación, haciéndola a un lado, ahora nos quedamos con esto. Tenemos un arreglo de personas nombrado profesores y así conoces a cada una de las personas. Cada persona tiene estos 5 campos descriptivos. Este es el arreglo de profesores y cada profesor tiene 5 campos descriptivos, 5 campos de información. Y si tenemos 2 profesores en este programa, pues así habrás de imaginarte tu listado, como cualquier listado de Excel, ¿verdad? El arreglo del que estamos hablando, registros profesor sin datos, es para indicar cuáles de los registros de tipo profesor se encuentran sin datos. Estarás consciente, por pláticas en algún video anterior, que toda variable global se inicializa por defecto en ceros. Y si tiene campos, pues entonces cada uno de sus campos pues va a tener puros ceros. Incluido estos campos que son de tipo cadena, pues está lleno de ceros. La fecha de nacimiento pues quedaría también en puro cero, en puro valor cero. Esta sería la inicialización por defecto de variables globales. Aquí ponemos así. Y entonces esto es lo que ocurre cuando el programa se carga en la memoria RAM. Se carga el arreglo de profesores, se coloca en la RAM y todos sus elementos de datos tendrán ceros. Todos los bits de la memoria RAM estarán en ceros. Así está diseñado este lenguaje de programación. Lo mismo sucederá con este arreglo de booleanos. Todos los elementos van a tener ceros. Entonces, seguimos con el procesamiento del programa. El programa se carga en la memoria RAM y se ejecutan estas instrucciones. Y en algún momento, pues se da la inicialización del programa. ¿Sí? Todo esto ya lo hemos platicado en videos anteriores. Cada una de estas subrutinas, paso a paso, cómo funcionaba. Ahora vamos a ver en un solo video cómo cambian algunas de estas funcionalidades en su interior para utilizar un arreglo de booleanos. Entonces, inicializar programa se ejecuta. Clic derecho, Fan Implementation de inicializar programa. No lo encuentra. Inicializar programa. Vamos a ver aquí. A veces falla eso. Cuando tienes 2 archivos de código fuente, puede fallar y ya no sabe qué hacer. Entonces, inicializar programa, recuerdas que limpiaba cada uno de los registros profesor. Limpiaba el registro 0, limpiaba el registro 1. Y entonces, si aquí recibías el índice 0, entonces se colocaba esta información, profesores celda 0, estamos hablando de profesores celda 0, la I la intercambió por el índice para que tus ojos vieran una I de índice.
Y entonces el código del profe 0 pues se queda en 0, ya estaba en 0. Pero acuérdate que esta subrutina también tiene utilización, se reutiliza su código en otra subrutina y la estamos usando en dos lugares. El nombre a continuación se colocaba la cadena vacía. El RFC de este profesor 0 se colocaba también la cadena vacía. El salario se le asigna 0, pues se va a quedar igual. La fecha de nacimiento, el año, el mes y el día, pues ahora aquí lo vamos a poner los tres elementos en ceros, año, mes y día. Y mira esto, esta instrucción cambió. Y ahora gestiono por separado el arreglo de booleanos. Está por separado lo que antes era afectar a un campo que se llamaba libre, si viste los videos anteriores. Entonces aquí ya se cambió por un arreglo de booleanos. Aquí yo tengo un arreglo de booleanos donde la celda 0 va a tener un valor de verdad, verdadero o falso, dependiendo de la situación. Si estamos inicializando el programa, pues necesito marcar como verdaderamente libre el registro 0. Y a la hora de que salimos de esta subrutina y se incrementa la i, pues entonces limpiaremos el registro profesor 1. Y al limpiar el registro profesor 1, pues ocurriría lo mismo que vimos aquí, ¿verdad? Se asignarían estos valores en los campos y se le pondría aquí verdadero. Realmente los tipos de datos, como es el booleano, un tipo de dato booleano, pues son valores consecutivos. Falso vale 0 y verdadero vale 1. Notarás que no podíamos dejar este arreglo sin inicializar sus celdas a la par que inicializábamos los registros, porque si tenía ceros, el 0 significa falsedad, y si hablábamos de que un registro está sin datos y decimos falso, registro sin datos falso, pues indicaría que es falso que está sin datos, por lo tanto tiene datos. Entonces necesitamos hacer esta inicialización también, ¿verdad? En este arreglo de booleanos. Eso se realizó aquí en inicializar programa. Inicializar programa termina su ejecución y entonces regresamos acá, ¿verdad? Tú podías dar de alta a un profesor. Decíamos que esto no funcionó en este video, dar de alta profesor, entonces acá lo usamos. Y si te fijas en el código fuente, esta fue la única línea que cambió. Ahora solo consulto el arreglo de booleanos, ya no accedo al registro. Acceder al registro en su campo libre era una manera de hacer las cosas, pero curiosamente acceder a un campo de un registro versus acceder a un arreglo en una posición, pues esta implementación es insignificantemente quizás, pero un poco más rápida. Si lo utilizaras para cómputo de alto rendimiento, sería más efectivo. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tenías antes un arreglo de profesores, recuerdas, tenías este arreglo de esta manera y tenías un campo que se llamaba libre, lo tenías así en un diseño anterior, ¿recuerdas? Aquí la inicialización en la versión anterior del programa que te mostré quedaba de esta manera, el arreglo de profesores inicializado, ¿verdad? Así nos quedaba. La persona estaba descrita por todo esto. Entonces, habrás de creerme que si tú dices, tú das esta instrucción, profesores, celda 1, libre. Tú dices algo como esto en el programa, if profesores, celda 1, libre. Si tú escribes esto en el programa, pues tienes que calcular la posición de memoria RAM en donde se encuentra el registro que tú quieres y aparte hacer el desplazamiento hacia el campo libre en cuestión, o sea, desplazarme hacia este campo libre. Si este arreglo de profesores está en la memoria RAM, digamos
que cada uno de estos registros pues le ponemos aquí, ¿no?, sus tamaños. Vamos a ponerle por acá esto también. El tipo entero es de 4 bytes. Vamos a ver la comparativa de por qué estamos haciéndolo de esta manera, además de la primera explicada que te di, que el campo libre no suena como apropiadamente un campo de este tipo de dato persona. Entonces el tipo de dato entero tiene 4 bytes. De este char serían 52, de estos serían 15 bytes. El tipo de dato float tiene 4 bytes. Y como el tipo de dato fecha tiene 3 elementos de 4 bytes, pues serían 12 bytes. El campo libre podrías pensarlo por sencillez que estuviera ocupando 4 bytes. Vamos a pensar que estuviera ocupando 4 bytes. Entonces, cada registro, pues cuánto mide en memoria RAM. Cada registro mide 91 bytes en memoria RAM. Estaríamos utilizando esto nomás para darnos una idea. ¿Sale? Darnos una idea así vaga, ¿sí? No es exacta. La colocación exacta de los datos en memoria RAM te lo platico en estructuras de datos, en los temas de estructuras de datos. Entonces, a la hora de que tú hablas del arreglo de profesores, si el arreglo de profesores de casualidad, si el arreglo de profesores de casualidad se encuentra en esta ubicación de memoria RAM de tus 4, 8 o 16 GB de RAM, se encuentra en esta ubicación de memoria RAM, entonces entenderás, estarás consciente que el primer registro, profesores celda 0, se encuentra precisamente en esa ubicación de memoria RAM. Ahí se encuentra el primer registro. Y si cada uno de estos registros midiese 94 bytes, que te digo, ya te explicaré esto con exactitud, pero no es el momento. Entonces, el registro 1 del arreglo de profesores se ubicará 91 bytes después, o sea, estaría en la dirección de memoria 10.091. ¿Sale? Aquí, el campo libre se encuentra después de estos otros campos, ¿verdad? Y si todos estos campos los sumáramos, vamos a sumar su tamaño, así. Entonces, habrás de creerme que profesores celda 1 se resuelve con este valor. Se calcula en dónde se encontrará ese registro. Primero necesitamos saber dónde se encuentra el arreglo. Se encuentra en la dirección 10.000. Y si tú dices profesores celda 1, entonces a ese 10.000 se le suma, aquí sucedió algo raro, se le suma 91 bytes, porque cada registro mide 91 bytes. Por lo tanto, esto es la posición de esta de aquí, que tienes aquí. Esto es la posición de profesores en memoria RAM. La posición de profesores celda 1 se tiene que calcular. Profesores celda 1 se calcula, se hace una suma, el procesador se encarga de eso. Profesores celda 1 estaría entonces en la dirección de memoria 10.091. Y si tú hablas, se te ocurre decir profesores celda 1 en su campo libre, te estoy explicando tantito de lo que sería el manejo de las estructuras de datos en la RAM. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? El campo libre, ¿sí?, más 91, ¿sí? Aquí dijimos que se encontraría profesores celda 1 en la celda 10.091 y profesores campo libre se le tendría que anexar, este desplazamiento porque está 87 bytes después. Entonces,
profesores celda 1, campo libre. Vamos a poner esto por aquí abajito. Se resuelve que ese elemento estaría en la dirección de memoria. Vamos a ponerle aquí esto más esto. Y aquí le vamos a poner esto igual a esto más este de acá. Bueno, más este de aquí. Y vamos a poner que esto es este dato de aquí. ¿Sí? Entonces, si el arreglo de profesores se encuentra en esta ubicación y cada registro mide 91 bytes, cuando tú hablas de profesores celda 1, entonces tiene que hacer un cómputo para averiguar la posición de donde está ese profesor, ese segundo profesor. Y cuando hablas de un campo del registro, entonces el procesador tiene que sumarle el desplazamiento hacia donde se ubica el campo libre, porque el campo libre está 87 bytes después del inicio del registro. Entonces tiene que hacer estos tres cómputos. Si te fijas, fue una suma, otra suma. Primero averiguar la ubicación. Eso se hace dependiendo de dónde se colocó el programa en la memoria principal. Y se le tiene que sumar el tamaño del registro y se le tiene que sumar el desplazamiento del campo. Así lo hace mágicamente el compilador. Hace magia y ya se te explicará más en estructuras de datos. Entonces tiene que hacer estos cómputos. Hacerlo de este otro modo para consultar el arreglo es más sencillo, porque si el arreglo de registro, el arreglo de booleanos se encuentra, digamos, en la dirección 12.000 de memoria RAM, si el arreglo de registro se encuentra en esta ubicación de memoria RAM, entonces la celda 0 se encuentra en esta dirección de memoria RAM y la celda 1 se encuentra en esta dirección más 4 bytes después. Entonces solamente hace una suma. Es más rápido consultar un arreglo de booleanos separado del arreglo de registros. A la hora de que se hiciera un cómputo intensivo, se notaría la eficiencia. Como es un programa orientado al usuario, pues no se nota tanto. Entonces, aquí, esto resulta ser más eficiente. ¿Sale? Consultar un arreglo en lugar de consultar un campo de un arreglo es más eficiente. En pocas palabras, que te quede eso guardado en tu memoria RAM o en tu disco duro mejor, ¿verdad? Porque la RAM es volátil. Y entonces, ya hablaremos del disco duro más adelante también en estructuras de datos, en los temas de estructuras de datos. Entonces aquí, ese arreglo de booleanos también se utiliza en este lugar. Para determinar que el registro profesor tiene datos, pues entonces yo consulto un índice del arreglo de booleanos, a ver si está libre, ¿sí? A ver si está sin datos. Si está sin datos, pues registro sin datos. Mira qué congruencia. ¿Sí? Si está sin datos, entonces se imprime registro sin datos. Que si esto es falso, entonces tiene datos, ¿verdad? A la hora de que estamos queriendo, por ejemplo, dar de baja profesor, pues ahí utilizamos esa función. Revisamos si el registro profesor tiene datos y esa función utiliza el arreglo de booleanos, ¿verdad? Si tú decides eliminar un registro, pues limpiar registro profesor, ¿qué hacía? Limpiar registro profesor. Aquí. Hacía marcar en verdadero el arreglo de booleanos. Y entonces, si le estás borrando los datos, pues lo marcas como sin datos, que es verdadero, que no tiene datos. ¿Te das cuenta? A la hora de que tú quieres consultar a un profesor, se reutiliza esa función que utiliza internamente el arreglo de booleanos, ¿verdad? A la hora de querer actualizar a un profesor, también esta función nuevamente se reutiliza código de esta función y esa función utiliza dentro el arreglo de booleanos, ¿cierto?
Cuando tú modificas un registro profesor, ya sea porque actualizas datos o sea porque das de alta un profesor, esta función, modificar registro profesor, después de capturar todos los datos del registro, como ya lo hemos platicado, está marcando en esa posición que el registro no tiene datos. O sea que si tú haces una captura aquí y capturas este 1, 2, 3, Luis, Alfa, y le pones su 20.000 y le pones su 1979, chalala, entonces lo último que tienes que hacer es marcar en el arreglo de booleanos como falso la misma celda de arreglo, la misma celda que tú hubieras usado para capturar un registro. Capturaste en el índice 0 del arreglo de registros, entonces en la celda 0 del arreglo de booleanos la marcas como falso. ¿Que sin datos? Falso. Falso que está sin datos, o sea, ya tiene datos. ¿Sale? Si vuelves a dar de alta otro registro, pues entonces capturas ese otro registro, ¿verdad? Capturas ese otro registro y después de haber capturado todos los datos de ese registro, entonces lo marcas como falso que está sin datos. ¿Sale? Y si te acuerdas de cómo funcionan el listar, aquí está el listar, pues entonces usamos el arreglo de booleanos nuevamente. Aquí lo usamos nuevamente. Consultamos si el registro tiene datos, ¿verdad? Aquí estamos consultando si el registro tiene datos. O sea, este arreglo me indica cuáles registros de tipo profesor están sin datos. Y mira cómo se lee. Si no es cierto que el registro profesor índice 0 está sin datos, si no es cierto que el registro índice 0 está sin datos, entonces hay profesores y muestro el profesor en cuestión. Hay profesores verdadero y muestro el profesor. Si te fijas, todos los arreglos se deben de nombrar en plural, te lo recuerdo. Y como es un arreglo de booleanos, pues tiene que nombrarse en plural. Aquí dice registros profesor sin datos. ¿Cuáles registros profesor sin datos? Y pues ya no hay por aquí más que revisar del arreglo de booleanos. ¿Sí? Hasta aquí espero que haya quedado todo plenamente entendido, que le pudieras hacer una corrida de escritorio a este diseño de programa, que hagas esta migración a tener un arreglo de booleanos y que a la hora de que tú compilas y corres el programa, pues ese programa funcione exactamente igual como su versión anterior. Todas las veces que tú cambies un código, tienes que probarlo nuevamente y revisar que sí funciona. Yo le digo, por ejemplo, listar, no hay profes, alta, y le ponemos 1, 2, 3, Luis, le ponemos todos sus datos, ¿verdad? Aquí. Alfa 790102 AL0, con datos que tú tengas bien conscientes. 790102, ¿verdad? Presiono Enter para continuar, chido. Luego le doy listado, ahí están, si funciona. Si yo le digo consultar el registro 2, pues dice registro sin datos, ¿verdad? Consultar el 3 que no existe ese número de registro. Consultar el 0, no existe ese número de registro. Alta de nuevo profesor y le pongo 456 Alberto. Y le pongo beta 800203 BE0 24000 1980 0203, ¿verdad? Si le digo consultar el 1, ahí sale el Luis. Le doy consultar el 2, ahí sale Alberto, ¿verdad? Si le digo alta, ya no hay más espacio para capturas. Si le digo listado, salen los dos. Si le digo búsqueda, pues está de plano, no sufrió cambios, sigue encontrando lo que debe de encontrar. Si le digo baja, baja el 2,
eliminar el registro sí, y entonces si le digo listado, pues ya no sale, ¿verdad? Se eliminó lógicamente ese registro y puedo dar de alta otra vez, ¿verdad? Hay que hacerle sus pruebas para cerciorarse que todo funciona de lo lindo. Te agradezco que estés allí. Dale like al video, ponle me gusta, escribe en comentarios, ¿sí? Lo que tengas de preguntas, lo que pienses del video, lo que consideres pertinente escribir. Y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.